Damos la bienvenida a este acto consistente en la presentación del libro Entre la Constitución y la campaña mediática, un acto organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un acto académico y cultural que busca abrir un espacio de reflexión sobre la relación entre el derecho y los procesos de comunicación política. Presento a quienes integran el presidium en el acto. Doctor Arístides Rodrigo Guerrero García, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctor Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestro Ernesto Santa Ana Bracamontes, secretario instructor en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestra Alejandra Tello Mendoza, jefa de unidad en la Escuela Judicial Electoral. Damos la bienvenida a quienes integran este presidium y a quienes se encuentran en este recinto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a quienes siguen esta transmisión a través de los diversos medios de comunicación. Por su presencia, por su atención, gracias. A continuación, haré una lectura breve sobre la semblanza, la trayectoria de quienes coordinan esta obra. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña cuenta con un título en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, una especialidad judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un máster en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, un máster en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Valle de Toluca y es especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución en la Universidad de Castilla-La Mancha. En el año 2000, él se convirtió en magistrado de circuito tras resultar vencedor en el 5º concurso interno de oposición, participando en diversos tribunales colegiados de circuito en materia civil y administrativa. En 2015 fue propuesto en terna por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ser ministro del máximo tribunal del país. Desde noviembre de 2016 es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y durante el periodo de enero de 2019 a noviembre de 2020 ejerció como magistrado presidente. La maestra Marta Alejandra Tello Mendoza es politóloga y administradora pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con el máster en Filosofía Jurídica y Política Contemporáneas de la Universidad Carlos III de Madrid y la maestría en Derecho Electoral de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es especialista en justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido asesora en el Instituto Federal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido profesora de Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Ha sido consultora de ONU Mujeres y de la OEA. Actualmente se desempeña como jefa de unidad en la Escuela Judicial Electoral. Damos la bienvenida a quienes han coordinado esta obra. Y a continuación, cedo el uso de la voz a la maestra Alejandra Tello Mendoza. Por favor, maestra. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a la presentación de esta obra. Antes de iniciar, quiero agradecer profundamente a todas las personas que hoy nos acompañan en este recinto tan importante de justicia.
Gracias también a quienes nos siguen a través de plataformas digitales. Quiero agradecer especialmente al ministro Arístides Guerrero por hacer posible este día la presentación de nuestro libro. Agradecer, como siempre, a mi querido también magistrado Felipe Fuentes Barrera, que nos honra una vez más con su presencia y con los comentarios de nuestro texto. Y agradecemos también al secretario general de Acuerdos de Sala Superior, al maestro Ernesto, por en esta ocasión también compartirnos unas palabras sobre nuestra obra. Agradezco al magistrado y mi amigo querido Felipe de la Mata también por acompañarnos esta tarde y por la confianza en una servidora para coordinar este trabajo académico. Yo les quiero platicar por qué titulamos nuestra obra entre la Constitución y la campaña mediática, asignación de diputaciones en México en 2024 y sentencia Sub-Rec 305-2024. ¿Por qué este título? Bueno, se dijo en 2024, cuando fue el proceso de asignación de diputaciones, desde antes de que se hiciera el proceso de asignación, un poco antes de que se supieran los resultados electorales, cuando se dio a conocer el resultado electoral posteriormente, y hoy seguimos viendo que se sigue diciendo en medios de comunicación que el proceso de asignación de diputaciones fue inconstitucional, antidemocrático, inmoral. Incluso algunas personas constitucionalistas se han atrevido a decir que fue inconvencional. Y no es solamente una opinión legítima que pudiera tener cualquier persona experta en leyes, en la Constitución, cualquier académico. Queremos dejar en claro que nuestra obra de ninguna manera busca acallar o deslegitimar cualquier crítica que siempre es deseable en una democracia constitucional y más desde el plano académico. Lo que queremos mostrar en la obra es que es una narrativa que parte de afirmaciones categóricas. Ahí está el problema. Como si se tratara de una verdad absoluta e irrefutable sobre lo que ocurrió en 2024. Es un relato que no acepta oposición ni contraste de otras posiciones jurídicas y de otra interpretación de la Constitución. En 2024 vimos cómo esta narrativa se repitió una y otra vez de manera irresponsable y se replicó en específicos medios de comunicación, sembrando la idea de que el proceso de asignación de diputaciones en un sector de la población específico había sido ilegítimo y cuestionando la confianza de las propias autoridades electorales. En un ambiente de polarización y de ruido mediático, que no es ajeno a nuestra democracia como ocurre en otros países del mundo, esto derivó en presiones reales a las autoridades electorales e incluso en amenazas de muerte. Cuando los disensos naturales se instalan como verdades categóricas y se decide que quien no piensa igual es simplemente inmoral, el desacuerdo deja de ser discusión y se convierte en derogación y negación del otro. Ya no hay argumentos que escuchar, hay personas que descartar, ya no hay razones que contrastar, hay identidades que invalidar. Esa pulsión de pureza, tan cómoda, tan autosatisfecha, no tiene nada que ver con la pluralidad ni con una democracia constitucional deliberativa. En una comunidad política madura, el conflicto se procesa con reglas y razones y lo otro es dogma revestido de virtud. Pero una pregunta, ¿qué están entendiendo entonces por constitución quienes hoy se atreven sin ningún pudor
afirmar que el proceso de asignación de diputaciones fue así inconstitucional. No están entendiendo por Constitución lo que expresamente señala el artículo 54. Me voy a permitir leerlo. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos porcentuales su votación nacional emitida. Expresamente se señala partido político. No voy a leer toda la fracción quinta del 54 constitucional, pero en el siguiente párrafo se vuelve a reiterar la idea de partido político. No están tampoco entendiendo por Constitución la interpretación sistemática que se viene haciendo desde 2009 al respecto. Porque hay que decirlo con toda claridad, el IFE y después el INE en cada elección federal ha aplicado de la misma manera el proceso de asignación de diputaciones de representación proporcional. Déjenme decirles qué están entendiendo por Constitución, lo que a ellos les gustaría que dijera la Constitución, pero que en ningún lado dice, ni literal, porque también les gusta acusar a las autoridades electorales de letristas, pero déjenme decirles algo, tampoco existe en ningún lado, ni como principio, ni como un supuesto espíritu de la Constitución, de la reforma de 1996. El problema, en mi perspectiva, es que sus premisas están inmersas en una ideología interpretativista, sin límites, más que la subjetividad del intérprete que solo existe en su propio espejo doctrinal. Pero ustedes pueden hacer la investigación, nosotros lo estamos transmitiendo, lo queremos reflejar en nuestra obra. Hicimos la investigación. En ningún lado del antes COFIPE, antes de 2009, en ningún apartado de la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se habla de sobrerepresentación por coalición, ni tampoco en ningún lado, ni en la iniciativa de 1996, ni en 2009, en la reforma, se habla de preponderancia por el sistema de proporcionalidad. Vean lo que dice claramente la iniciativa de 1996 que se hace al artículo 54 constitucional y que hasta el día de hoy no se ha modificado. Para lograr la conformación de un órgano legislativo representativo que a la vez permita la existencia de las funciones de gobierno, se propone disminuir el número máximo de diputados que pueda tener un partido político. Vean cómo en este enunciado se habla de un sistema electoral mixto con preponderancia mayoritaria que permita la existencia de funciones de gobierno. Esa ha sido la lógica de nuestro sistema mixto, preponderante, mayoritario desde 1977, aun cuando en 1993 se elimina la cláusula de mayoría. Argumentan que desde 1996 se puso la palabra partido en la Constitución pensando indistintamente en coalición, porque en la época se le daba un trato indiferenciado. Es decir, están señalando que en el artículo 54 dice partido, pero en la época se hablaba indistintamente de partido o de coalición. Yo les pregunto, ¿qué suena más realista y coherente? Que el constituyente de 1996 pusiera la palabra partido y hablara de lo deseable de evitar que un solo partido reformara la Constitución como se venía haciendo durante todo el siglo XX, básicamente en lo que se denominó un sistema de partido hegemónico, donde un solo partido político cambiaba la Constitución a su antojo, o su explicación, en mi opinión forzada, de que la intención era evitar que las coaliciones hicieran reformas constitucionales sin ninguna experiencia cercana al respecto.
Eso es lo que están argumentando, señala el supuesto espíritu en la Constitución, y señalan que eso es lo único que debería de bastar para cambiar la interpretación desde 2009. Otra pregunta, ¿no les parece absurdo que se haya exigido y presionado a las autoridades electorales para cambiar el sistema electoral ex post, es decir, después de conocer los resultados electorales por parte de 5 magistraturas del Tribunal Electoral, pero en cambio sí les parezca inmoral, inconstitucional, inconvencional que una coalición establecida legalmente, constitucionalmente, que además se disuelve después del proceso electoral, pueda hacer una reforma constitucional? Entonces, pareciera que más bien su deseo no es evitar la sobrerepresentación, sino que al final lo que no quieren que exista es, al parecer, un órgano legislativo que pueda cambiar la constitución de un proyecto político que detestan o con el cual no están de acuerdo. La gran pregunta, ¿eso es parte de un espíritu democrático? ¿Por qué el Pacto por México en el año 2012, entablado por el PRI, PAN y PRD, no les pareció ni inmoral, ni inconstitucional, ni inconvencional? El argumento más tramposo y que ha logrado manipular a gran parte o a un sector específico de la ciudadanía es la falsa correlación que se debe hacer entre votos y escaños. Se dijo por todos los medios y se sigue afirmando, ¿cómo es posible que si Morena obtuvo un 50% de la votación con sus partidos aliados, tengan más del 70% de la representación en Cámara de Diputaciones? Si lo vemos así, sin contexto, sin conocimiento de lo que es un sistema electoral, sin conocimiento de las normas jurídicas y del procedimiento aplicado de 2009, evidentemente puede engañar a cualquier persona. Pero la verdad es que en lo particular a mí me parece imposible de creer que personas que llevan tanto tiempo en la materia electoral desconozcan qué es un sistema electoral, que es la manera en cómo transformamos los votos en escaños. En ningún país, en ninguno, en la obra tratamos justamente de reflejarlo, existe un sistema de proporcionalidad 100% puro. Siempre hay distorsiones. Hoy, 87 países en el mundo, de acuerdo con Idea Internacional, prefieren sistemas mayoritarios. Eso no es de ninguna manera algo antidemocrático ni inmoral per se. Es una preferencia de gobernar en el plano legislativo específico. En México, el acuerdo ha sido, insisto, desde el 77, darle más peso a la efectividad legislativa antes que al principio de proporcionalidad. Entonces, en realidad, consideramos que están queriendo romper un pacto constitucional en lo que, en mi opinión, lo ha dicho atinadamente el magistrado Felipe de la Mata, no es otra cosa que intentar un golpe de Estado técnico. No nos gusta el sistema electoral, lo propio es llevar a cabo una reforma constitucional, pero en ámbito legislativo. Les invito a consultar y a descargar nuestra obra. Buscamos contrastar este monismo interpretativo, esa pretensión de que existe una única lectura constitucional válida y moralmente superior, con información verificable, con el detalle de todo el procedimiento técnico, con la fundamentación y la motivación completa de la sentencia y con argumentos jurídicos y teóricos expuestos con rigor. Frente a la idea de una verdad constitucional única, ofrecemos pluralidad argumentativa y método, porque al final de eso se trata, de defender el uso público de la razón, como decía Kant, no de imponer una lectura única, sino de someter nuestras interpretaciones al examen crítico de los demás. Así dejamos esta obra para su estudio crítico. Muchas gracias por su atención. Espero que puedan descargar y consultar nuestra obra. Muchas gracias por su atención. Gracias a la maestra Tello Mendoza. A continuación, escucharemos al maestro Ernesto Santana Bracamontes. Por favor, maestro.
Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Primero quiero empezar agradeciendo a la magistrada Soto Fregoso, quien me da la oportunidad de estar aquí con ustedes, acompañar a distinguidas personalidades para compartir algunas reflexiones sobre esta obra que me parece muy importante y muy pertinente en este momento y del cual me voy a referir un poquito más adelante. Agradezco también en primer término al ministro Arístides Rodrigo Guerrero García por recibirnos en esta máxima Casa de Justicia de México. Agradezco también a los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, por supuesto al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, a la maestra Ale Tello Mendoza. Y bueno, voy a ser muy breve, me voy a enfocar en dos temas de manera muy particular. Uno de ellos tiene que ver precisamente con la obra, con todo el contexto, con sus autores, el contenido, y una segunda parte que tiene que ver con el contenido de la obra como tal, particularmente sobre la sentencia que se aborda el estudio. En el primer caso, sobre el tema de la obra, pues lo primero que les decía es que me parece una obra muy pertinente, me parece que es un momento muy adecuado. La resolución se dictó en 2024, es sobre la asignación de diputaciones del proceso electoral federal 2023-2024. Estamos a poco más de un año de ese momento. Sin embargo, me parece que es muy pertinente por lo que decíamos. Me parece que esta obra lo que hace es abrir un diálogo con la otra parte, digamos, con la otra opinión acerca de las sentencias, quienes han sido críticos, quienes no están de acuerdo, quienes han hecho público ese disenso que me parece muy válido, y la pertinencia precisamente de la obra es abrir este diálogo. Me parece que desde la perspectiva de opinión, yo creo que todas las opiniones o todos los puntos de vista parten de la idea de que se debió respetar o se respetó la Constitución, ¿no? Me parece que todos pugnábamos por la aplicación de la Constitución, la diferencia está en la interpretación que se le dio a ella. Por eso me parece importante abrir este diálogo y, como decía la maestra Tello, dar las razones de por qué se dictó esta sentencia, que ahí no voy a abundar mucho porque qué mejor que los magistrados que participaron en esa decisión puedan compartir las razones por las cuales votaron en este sentido. Sobre los ensayistas, pues qué les digo, son personas especialistas en el ámbito administrativo, en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito académico. La obra por sí misma aborda contenidos que me parecen muy importantes relatar también, les decía, abre un diálogo con las otras ideas que se han dicho sobre, por ejemplo, los antecedentes de la asignación de diputaciones en procesos electorales anteriores, cómo se ha venido desarrollando, qué cambios ha habido. En la parte de la aplicación de la fórmula, donde se hace un análisis jurídico precisamente técnico sobre los argumentos que da la resolución para interpretar la Constitución de manera tal que asignadas las diputaciones de representación proporcional por partido político, no se da esta llamada sobrerepresentación, que de manera inicial yo no coincido con esa idea de que sea una sobrerepresentación. Me parece que la aplicación de la fórmula se dio de manera técnica, como se había venido desarrollando, y que como se ha hecho a través de partidos políticos, no se da esa sobrerepresentación. Y bueno, un poquito más adelante toco ese tema. Y por supuesto también una parte importante que es desarrolla el contexto en el que se da toda esta discusión. Me parece que el título de la obra es muy pertinente porque dice entre la Constitución y la campaña mediática. Y así fue como se dio este caso, ¿no? Me parece que ante una campaña mediática, ante un juicio paralelo en medios de comunicación, se juzga de manera diferente y creo que eso genera precisamente todo este debate y toda esta discusión que les decía prácticamente tiene más de un año y se ha retomado en estas fechas, ¿no? Un plus, me parece, lo debo decir, de esta obra es sin duda la coordinación. Siempre que el magistrado de la Mata coordina una obra, en este caso también en compañía de la maestra Tello, me parecen temas que son muy pertinentes, me parece que tiene el talento de traducir las sentencias y las discusiones jurídicas para llevarlas a la discusión pública, ¿no? Ponerlas aquí, ponerlas frente a un auditorio para efectos de que se pueda abrir esta discusión y este diálogo. Y eso creo que es admirable y se lo digo ahora que está aquí el magistrado, con mucha admiración.
Me parece el segundo aspecto, y con esto voy a cerrar, la parte de lo que aborda la sentencia, el libro, que realmente es una sentencia, el recurso de reconsideración, mediante el cual se resuelve la asignación de diputaciones de representación proporcional en el proceso 2023-2024. Yo creo que la gran disyuntiva que tuvo esta resolución era, en primer término, determinar si la asignación de diputaciones se iba a hacer a los partidos políticos o a una fuerza política como coalición. La respuesta fue que se debía asignar como partido político. Y esa respuesta me parece congruente desde el punto de vista de que ha sido la interpretación que siempre ha dado la Sala Superior a esta asignación a partir de que existe este modelo de coaliciones, porque recordemos que hubo una reforma en el cual inicialmente las coaliciones sí participaban como tal en las diputaciones de mayoría relativa y en las de representación proporcional, pero con un esquema y un diseño completamente diferente al actual. En aquel momento, cuando las coaliciones participaban de RP, participaban con emblema único y entonces requería de una distribución de votos. Registraban una lista nada más de representación proporcional y lo que hacían era, entre los partidos coaligados, repartir los espacios que había dentro de esa lista, ¿no? Correspondía un espacio para un partido político y así sucesivamente. Hay una reforma 2008 y cambia completamente el régimen de coaliciones, ¿no? A partir de entonces, las coaliciones ahora van con una candidatura, pero con emblema separado en la boleta. Ahora cada partido político es dueño, digamos, de su capital político. O sea, las personas que acudimos a votar, elegimos a un partido político, una fuerza política, de manera directa, ya no como antes, que ese voto se terminaba distribuyendo a través de los convenios. Y el otro gran cambio es, pues, que en representación proporcional las coaliciones no existen. Existen partidos políticos en lo individual y cada partido político tiene una lista de candidaturas. Y entonces es imposible hacer una asignación de diputaciones considerando que una coalición es una fuerza política en representación proporcional, porque no lo es, no existe, es una ficción. Entonces me parece que desde ese punto de vista, hacer una asignación tomando en cuenta una coalición que jurídicamente ya no existe es inviable. Y el argumento que nos dan de que el tribunal no evolucionó, digamos, en esta interpretación y que hoy se requería y estábamos ante un supuesto distinto, pues me parece que es difícil pensar que se vayan a cambiar las reglas. Como primer punto, creo que mi opinión es que no estábamos en supuestos diferentes. Evidentemente estábamos frente a diferentes resultados en una elección, que aplicados a través de una fórmula nos llevan a un resultado distinto. Pero eso es evidente, ¿no? Digo, salvo que sean los mismos candidatos siempre, el mismo número de votos, etcétera, la fórmula o el resultado de la aplicación de la fórmula no cambia. Pero en este caso, bajo los resultados que se dio, pues sí nos llevaron a un resultado distinto en la asignación de diputaciones, pero con el mismo método. Entonces, lo que creo que no se vale es cambiar las reglas después de conocer el resultado, ¿no? Porque entonces es desconocer el resultado y cambiar las reglas o alterarlas para llegar al resultado que naturalmente yo quiero, ¿no? O sea, ya no es el que arrojó los votos en las urnas, sino el que el tribunal decidiera en ese caso. Me parece que eso sería no respetar la voluntad popular. Y en el último tema, y con esto cierro la exposición, me parece que también el argumento que se da de decir que la asignación se debe de hacer a través de una coalición o de una fuerza política porque son partidos afines, también es un comentario aventurado. ¿Por qué? Porque presupone que esa fuerza política o esas fuerzas políticas, esos partidos políticos que participaron en la elección, que van a estar representados en el Congreso, van a votar siempre en bloque. O sea, nunca van a votar igual. Vamos pensándolo ahorita a la inversa. Pensaríamos entonces que la oposición siempre votó en bloque, ¿no? Porque si la idea es que la fuerza política mayoritaria va a votar en bloque, pues también la oposición, porque también fue una coalición, ¿no? Entonces me parece que ese argumento es falaz,
porque además hoy lo estamos viviendo. El ejemplo más claro de ver que esta fuerza política no vota en bloque o no vota siempre así, que tiene que haber negociaciones, es la reforma electoral, ¿no? No se ha podido aprobar o no han llegado a un consenso porque las fuerzas políticas no han llegado a un consenso. Y eso es precisamente la idea del legislativo. Que hoy estén, digamos, buscando ese consenso 3 partidos políticos, pues me parece que es lo mismo que pasaba antes, ¿no? Lo dijo la maestra Tello. Antes 3 partidos políticos necesitaban ponerse de acuerdo para realizar reformas estructurales. Hoy creo que estamos en el mismo supuesto, ¿no? Entonces, bueno, yo con eso concluyo y no me queda más que agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir la mesa. Muchas gracias. Gracias al maestro Santana Bracamontes. A continuación, escucharemos al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Desde luego es un privilegio, un honor estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar este libro. El simple hecho de estar aquí llena de orgullo. Es la máxima casa de la justicia en México y de verdad representa para quienes venimos del Poder Judicial y trabajamos aquí un gran orgullo. Saludo con afecto al doctor Arístides Rodrigo Guerrero García. Señor ministro, muchísimas gracias por su anfitrionía y por el impulso para la presentación de esta obra. Mi querido amigo, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que es coordinador de esta magnífica obra, al igual que la maestra Alejandra Tello Mendoza, que guiaron de buena manera la pluma maestra de quienes participaron en esta obra. A todos los presentes, un gran saludo, a quienes nos acompañan a través de redes sociales de la misma manera. Iniciaría señalando que el propósito de esta obra es muy claro y es comunicar a la ciudadanía las razones que llevaron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un tribunal de cierre en materia electoral a confirmar la asignación de diputaciones y senadurías de representación proporcional en el Congreso de la Unión. Explicar esta sentencia, como lo dice el nombre del libro, no es un ejercicio opcional, es una obligación republicana frente al pueblo de México. En un contexto en donde se han difundido diversas interpretaciones sobre el alcance del límite constitucional del 8% de sub- y sobrerepresentación que prevé el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la autoridad jurisdiccional exponer con claridad las razones jurídicas que sustentan su decisión. Y creo que esa es la finalidad de esta obra. La obra inicia exponiéndonos cuáles fueron las situaciones mediáticas que se vivieron, cuáles fueron las presiones a las que estuvo sujeto este tribunal terminal. Yo coincido con el maestro Santana. Es legítimo que existan puntos de vista diferenciados sobre el modelo de representación política que debe regir en el país. El debate constitucional, desde luego, es parte esencial de la democracia, pero lo que no resulta legítimo es pretender desacreditar a las instituciones cuando éstas aplican reglas previamente establecidas y conocidas por todos los actores políticos antes del proceso electoral. La discusión pública en torno a la llamada sobrerepresentación no puede desconocer un texto o un hecho incontrovertible. El sistema vigente no nació en el 2024, ni fue diseñado por una integración específica del tribunal. Ha sido aplicado de manera constante durante años, validado en sucesivos procesos electorales y operado bajo las mismas reglas desde el Consejo General del entonces IFE, después del INE y por esta propia Sala Superior. Y esto precisamente lo expone la obra a través de la explicación de las distintas resoluciones que se emitieron por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Insistiría, cuestionar una sentencia es legítimo. Cuestionar el diseño constitucional es un debate propio del poder reformador. Lo que no resulta compatible con un Estado constitucional de derecho es sembrar dudas sobre la legitimidad institucional por la aplicación estricta de una fórmula que ya prevé en la Constitución y que es desarrollada por la ley conforme a reglas que eran conocidas por todos antes del proceso electoral. Cuando este tipo de cuestionamientos se intensifican en vísperas de un proceso electoral como es el de 2027, no puede ignorarse el contexto. Lo decía bien el maestro Ernesto Santana. Se explica un año después, pareciera que ya es historia lo que se hizo en 2024, pero no debe perderse de vista que hay un futuro, que es una elección en 2027. Entonces creo que es más que asertiva esta obra y que debemos leerla para tomar en cuenta cuáles son las reglas constitucionales y cómo se aplican. Diría entonces que la estabilidad democrática descansa en la seguridad y en la certeza jurídica. Debilitar la confianza en las reglas del juego no fortalece la pluralidad, erosiona las bases mismas del sistema. El tribunal no decide por conveniencia política ni por cálculo coyuntural, decide porque la Constitución lo manda y cuando aplica el diseño constitucional vigente no puede ceder ante presiones externas, sean mediáticas, económicas o partidistas. El sistema mexicano, que es de mayoría relativa y representación proporcional con límites de sobrerepresentación, no es accidental. Es fruto de reformas sucesivas destinadas a equilibrar pluralismo y gobernabilidad. Aplicar este diseño no es hacer política, es cumplir la Constitución. La sentencia que se comenta no inauguró un criterio, reiteró una línea doctrinal sostenida durante más de una década. La coherencia es la esencia de la seguridad jurídica. Alterar las reglas después de la elección hubiera sido quebrantar la certeza. Aplicarlas fue respetar el orden constitucional. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es mudo, porque debe explicar sus sentencias, sus razones jurídicas. No es temeroso, porque cumple a pesar de las presiones. Y no es actor político, porque su única guía es la Constitución. La legitimidad democrática no descansa únicamente en la legalidad formal, sino también en la comprensión pública de las decisiones. El tribunal no puede encerrarse en un lenguaje inaccesible cuando sus resoluciones inciden directamente en la integración del Congreso. Explicar no es polemizar, es transparentar la razón jurídica. Y eso es lo que busca la obra. Es por eso que su lectura es ampliamente recomendada. La crítica técnica, diría yo, sí es legítima. La deslegitimación estratégica no lo es. Cuando se construyen narrativas destinadas a desacreditar al árbitro, pero sin demostrar una infracción normativa concreta, el debate deja de ser jurídico y se convierte en un debate político. Cuestionar la aplicación de la fórmula constitucional equivale en realidad a cuestionar el propio diseño del artículo 54. Si alguien considera que el modelo es inadecuado, el cauce es la reforma constitucional, no la reinterpretación coyuntural a conveniencia. La sentencia no alteró reglas, no introdujo criterios nuevos, reiteró doctrina consolidada. Debilitar al árbitro en vísperas de un proceso electoral no fortalece a la democracia, la expone. Las instituciones deben llegar a 2027 con certeza, no con incertidumbre que se fabrique artificialmente. Defender la legitimidad del tribunal no es defender personas, es defender el principio de que las reglas se aplican como están escritas hasta que el constituyente las modifique. El núcleo técnico es claro y lo deja muy presente el libro. La asignación de diputaciones de representación proporcional no es una decisión política, es la ejecución obligatoria de un mandato constitucional.
El artículo 54 constitucional, ya lo decía la maestra Tello, establece 300 diputaciones de mayoría relativa, 200 diputaciones de representación proporcional, un umbral mínimo del 3%, límite máximo del 8% de sobrerepresentación. Y la ley desarrolla una fórmula arreglada. La primera, determinar la votación válida emitida. La segunda, calcular el cociente natural. La tercera, asignar curules iniciales. La cuarta, aplicar el resto mayor. La quinta, verificar y ajustar el límite del 8%. Este no es un procedimiento abierto, es una secuencia normativa que está predeterminada en la Constitución. ¿Qué pasos establece la Constitución? Primero, determinar la votación válida emitida, excluyendo votos nulos y partidos que no alcanzaron el umbral legal. Segunda, esa votación se divide entre las 200 diputaciones de representación proporcional y ese resultado es el que se denomina cociente natural y es el número de votos necesarios para que se obtenga una diputación, una senaduría. Tercero, cada partido dividió su votación entre ese cociente y obtuvo así un número inicial de diputaciones. Cuarto, las curules que quedaban pendientes se asignaron mediante el método de resto mayor, es decir, a quienes estuvieron más próximos a alcanzar otra diputación conforme a su residuo de votos. Y finalmente, se verifica el límite constitucional del 8%. Si la suma de diputaciones de mayoría relativa y plurinominales excede ese margen respecto al porcentaje de votación, se realiza el ajuste correspondiente hasta cumplir estrictamente el mandato constitucional. Y vean ustedes, hay un procedimiento secuencial. Ese es el procedimiento constitucional, no es una fórmula discrecional. Es una secuencia matemática que prevé el artículo 54 constitucional y que desarrolla la ley. En consecuencia, el Instituto Nacional Electoral aplicó esa fórmula. La Sala Superior revisó que se aplicara correctamente y confirmó su constitucionalidad. Se aplicaron las reglas conforme estaban escritas y así debe funcionar un Estado constitucional de derecho. La autoridad no eligió el método, simplemente lo aplicó. La voluntad popular se expresó en las urnas y la sentencia que se comenta no reformó la Constitución, simplemente la ejecutó. Este procedimiento no es nuevo, es el mismo que se ha aplicado de manera constante, al menos desde 2009, y que operó en procesos federales como el de 2015, cuando se emitió la resolución del INE 804-2015. En 2018, cuando se resolvió en la resolución 1181-2018. Y en 2021, en la resolución 1443 de 2021. En esos acuerdos participaron y votaron consejerías entonces integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, entre ellas la Consejería de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. La continuidad histórica demuestra que no se trata de una decisión ad hoc, sino de la aplicación reiterada de una fórmula constitucional conocida por todos los actores políticos. Si alguien desea un modelo distinto, proporcionalidad pura o eliminación del límite, el camino es el Congreso, el poder reformador de la Constitución y no el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mientras la norma esté vigente, obliga a todos. Y esto es lo que demuestra el libro que hoy comentamos. Es de lectura obligada para comprender esta sentencia y para comprender lo que pudiera venir en 2027. Muchas gracias por su atención. Gracias al magistrado Fuentes Barrera. Continuamos con la participación del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Por favor, magistrado.
Un segundito. Tengo que confesarles que a ratos me sorprende la manera en la que se encuentra, por ejemplo, redactada el Evangelio. ¿Por qué en la primera parte de la Biblia Dios da como mensajes directos, ¿no? Así, no matarás, no perjurarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Y en la segunda parte cuenta como cuentitos. Y después me vuelvo a dar cuenta que los padres, cuando tenemos hijos, también contamos como cuentitos. Y es que pareciera que a veces contar cuentitos nos hace más fácil que nos entienda la gente. Así que hoy, y para no aburrir ya con lo mismo que he dicho en las dos últimas presentaciones del libro, voy a contar un cuentito. Y dicho lo anterior, érase una vez un México, hace no tantos años, donde unos consejeros electorales que pusieron el PRI y el PAN, entre otros, ¿de acuerdo?, siempre distribuyeron el número de coalición, la votación, no por coalición, sino por partido político. Y era esa época maravillosa en que había una gran democracia debido a que estos consejeros, que eran espectaculares, sabían hacer lo que tenían que hacer de acuerdo a la Constitución. Tomaban la Constitución, la leían y decían, esto es lo que hay que hacer. Y eso era lo que hacían. Y se oían aplausos por todo el país, porque era maravilloso lo que estaban haciendo. Después de un tiempo sucedió que otros consejeros y otros magistrados, bueno, que estos consejeros un día terminaron su trabajo, ¿de acuerdo? Y no sé por qué se volvieron críticos de las instituciones de las que antes eran partes. Pero estos, vamos a dejarlo un momento así. Llega el momento en el cual ciertos consejeros y magistrados que también fueron designados por el PRI y por el PAN, ¿de acuerdo?, tuvieron que hacer justo la asignación de diputados de representación proporcional de acuerdo exactamente a lo que habían hecho los otros consejeros, a los que podríamos llamar los héroes, los ángeles, ¿no?, los ángeles de Dios. Los ángeles azules serían si estuviéramos en Iztapalapa, los perfectos. Lo único que teníamos que hacer, lo único que tenían que hacer estos hombres era tomar lo que hicieron estas personas y repetirlo. Y eso hicieron, eso hicimos. Y tomamos la Constitución, y eso fue lo que hicieron, y eso hicimos. Y de repente, ese grupo de personas que hasta ese momento habían hecho eso mismo y que habían recibido los aplausos por haber sido tan justos, dijeron, no, ¿cómo te atreves a hacer lo que yo hice? ¿Cómo te atreves a hacer lo que la Constitución dice? Porque me acabo de dar cuenta que eso no es justo. Y es todavía peor. Saquen las armas y disparen, porque no podemos permitir que esto suceda. Generen presión. Y entonces empezaron a llenar a lo largo de toda la ciudad propaganda con las caras de los magistrados. Llenaron toda la Ciudad de México digamos, de periódicos donde ellos mismos escribían entre sí, porque pues, son amigos y entre ellos hablan y se comunican entre sí y saben perfectamente lo que opina uno. Bueno, todos sabemos lo que opinan todos, porque con leer a uno ya leímos a todos. Y entonces estas personas que se sentían salvadores de la democracia, sintieron que tenían que volver a salvar a la democracia de las acciones que ellos mismos habían llevado a cabo. Miren, este que parece un cuentito fue lo que nosotros vivimos en el año 2024. Donde un grupo de personas que siempre habían hecho lo que nosotros hicimos, que siempre habían interpretado la Constitución de la misma manera que nosotros lo hicimos, después
y que habían sido electos por ciertos partidos que ahora son oposición, querían que siguiéramos haciendo ahora otra interpretación en sentido contrario, pero a favor de la oposición. Quizá el tema es, y no lo sé, que unos pocos de nosotros entendemos que más allá de quien nos haya nombrado, nuestro único compromiso es con la Constitución y con los resultados electorales y con la democracia. En fin, yo se los dejo, espero no aburrirlos. Ya me han oído 2 veces en los últimos días en las presentaciones, el jueves los invito a la del INE. Lo que trataron de hacer fue tratar de doblar, lo digo en todas sus palabras, doblar al tribunal para tratar de que la oposición se viera totalmente pues beneficiada, ¿de acuerdo? Y si para eso había que abandonar el texto de la Constitución, y si para eso había que abandonar además los precedentes, pues que se hiciera, ¿no? En fin, gracias. Gracias al magistrado de la Mata Pisaña. Y es el momento de la intervención del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García. Por favor, ministro. Sí, muchísimas gracias por el uso de la voz. También saludar con muchísimo agrado y mucho gusto y dar la bienvenida a este Tribunal Constitucional, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes fueron los coordinadores o son los coordinadores de esta obra, al magistrado Felipe de la Mata Pisaña, quien además fue ponente precisamente en este expediente, el SUBREC 3505 del año 2024. También darle la bienvenida a Alejandra Tello, a la maestra que precisamente redacta el capítulo primero y que es un capítulo muy técnico, un capítulo que va desarrollando paso a paso la fórmula a través de la cual se asignaron las diputaciones por el principio de representación proporcional. Naturalmente también a mi amigo el magistrado Felipe Fuentes, muchísimas gracias, magistrado, por su presencia y sepan, insisto, que este Tribunal Constitucional se encuentra abierto siempre para todas y para todos y principalmente para hablar de la difusión de la cultura jurídica, de la cultura democrática en nuestro país y en un tema que es de relevancia absolutamente para todas y para todos. Siempre lo hemos dicho y lo hemos puesto sobre la mesa la importancia de empezar a posicionar ese concepto del derecho a entender el derecho, es decir, cómo logramos traducir o logramos explicar de manera más sencilla, ya lo hizo de manera muy clara el magistrado Felipe de la Mata, las sentencias que se van resolviendo por el propio Poder Judicial. Y vale la pena entender un poco primero el contexto. De hecho, Dieter Nolen lo dice y tiene un libro que lleva ese título, El contexto hace la diferencia. Dieter Nolen es, desde mi punto de vista, aquel que ha escrito o el experto más especializado en sistemas electorales en el mundo. De hecho, tiene compilaciones en las cuales estudia los sistemas electorales de cada país. Y Dieter Nolen parte de una premisa: el contexto hace la diferencia. Y cada sistema electoral se va configurando a partir de las circunstancias sociales, políticas, económicas, históricas de cada país. Y Dieter Nolen nos dice, a ver, un sistema electoral, si lo definimos desde un punto de vista restringido, es únicamente el mecanismo a través del cual voy a traducir los votos en cargos de representación popular. El sistema electoral es esa vía para traducir votos en cargos de representación popular, en el caso mexicano en diputaciones o en este caso en concreto en diputaciones. Ahora bien, hay o parte de la existencia de 2 principios base. El principio de mayoría relativa, que parte de la premisa de aquel que obtiene el mayor número de votos es el triunfador, y el principio de representación proporcional. El principio de representación proporcional tiene una complejidad desde su propio diseño, porque existen diferentes métodos. España, por ejemplo, utiliza el método D'Hondt, que fue creado por Víctor D'Hondt, el mismo método que utiliza Portugal, por señalar algún otro ejemplo. Y México
utiliza el método de cociente natural. Ahora bien, ¿cuál es el sistema electoral mexicano o cómo se ha configurado el sistema electoral mexicano o cómo lo definiríamos? En la lámina precisamente nos dice o precisamente muestra, y esta es la página 32 de Gramática de los Sistemas Electorales de este libro de Dieter Nolen, y en el cual clasifica el sistema electoral mexicano. Insisto, él ha hecho estudio absolutamente de, gran parte de los sistemas electorales del mundo, y clasifica el sistema electoral mexicano como un sistema combinado, segmentado, preponderantemente mayoritario. Ojo, no es un sistema de representación proporcional puro, es un sistema combinado, segmentado, preponderantemente mayoritario. Y esto se ha diseñado, configurado a partir de la propia evolución del sistema electoral mexicano, la cual vamos a ver en la siguiente tabla. Constitución de 1917. Teníamos un sistema de mayoría relativa. Es más, esto viene desde la Constitución de 1857. Y el sistema de mayoría relativa, poco a poco, se mantuvo o se empezó a observar que existía la existencia, o más bien que había un partido político hegemónico, y surge la reforma de 1963. La reforma de 1963 fue una reforma muy interesante, que incluso si nos adentramos a los diarios de debates resultaría todavía más interesante, porque si observamos esos diarios de debate veríamos que incluso hubo un partido político, el entonces Partido Popular Socialista, que propuso en aquel momento que transitáramos a un modelo de representación proporcional pura. En 1963, es más, años antes ya lo había intentado presentando una iniciativa. Déjenme platicarles que en aquel entonces, 1963, había un diputado, Reyes Heroles, que dijo, no, ¿cómo vamos a transitar a un modelo de representación proporcional? Y otros diputados de su bancada dijeron, a ver, si transitamos este modelo podemos llegar incluso a caer a un modelo similar al italiano y en el cual se llegó incluso al fascismo. Interesante el diario de debates de 1963. Se llegó o se avanzó a la creación de la figura de diputaciones de partido. Esta figura establecía que por cada 2.5% de votación, cada partido político obtendría 5 diputaciones y por cada 0.5% adicional obtendría una diputación más. Es decir, es la semilla de la representación proporcional en México, insisto, en este año de 1963. Fue evolucionando el propio sistema electoral y el 6 de diciembre de 1977, que es una de las reformas político-electorales más importantes que ha tenido nuestro país, el entonces diputado Reyes Heroles ya no era diputado, sino que era secretario de Gobernación. Y como secretario de Gobernación fue el principal impulsor de la representación proporcional. Entonces, interesante, insisto, si nos vamos a los diarios de debates. 6 de diciembre de 1977 se crea la figura de representación proporcional como un modelo a través del cual se iba a permitir dotar de pluralismo a el propio órgano legislativo. Es interesante porque también con esta reforma se lleva a nivel constitucional al artículo 41 de los partidos políticos. 6 de diciembre de 1977. Luego viene la reforma del 86, 15 de diciembre de 1986, que aumenta el número de diputaciones por el principio de representación proporcional. Había antes, en el 77, 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa, 100 diputaciones por el principio de representación proporcional. Con la reforma del 86 se determina la conformación que tenemos actualmente hoy en la Cámara de Diputados. 500 diputaciones, 300 por el principio de mayoría relativa, 200 por el principio de representación proporcional, desde 1986. Hubo posteriores reformas. 1993 incluso se introduce una figura que hoy, si la leemos, puede ser muy cuestionada, que es la cláusula de gobernabilidad, luego otra a la que le llamaron la cláusula de representatividad,
esto entre 1993 y 1996, y luego llega por fin la reforma del 22 de agosto de 1996. El 22 de agosto de 1996 se establece en la Constitución lo que ya nos dijo la maestra Alejandra Tello. Se establece que habría un límite de sobrerepresentación de 8 puntos porcentuales, entendiendo el sistema electoral a partir de su propia definición. Lo dijimos al inicio, el sistema electoral mexicano es combinado, segmentado, preponderantemente mayoritario. Un sistema combinado, segmentado, preponderantemente mayoritario genera, por su propia naturaleza, una sobrerepresentación y una subrepresentación. ¿Por qué? Porque los partidos que obtienen triunfos en distritos electorales uninominales, al también obtener diputaciones por el principio de representación proporcional, de manera natural, siempre sí y siempre sí, en México y en el mundo, van a encontrarse con una sobrerepresentación. Y aquellos partidos políticos que no obtuvieron triunfos en distritos electorales uninominales, pues se van a enfrentar ante una subrepresentación. Ahora bien, el 1996 es lo que comentaba, y el 10 de febrero de 2014 se estableció que este límite de sobrerepresentación se llevaría también a los congresos de las entidades federativas. Incluso se añadió, habrá sobrerepresentación y habrá subrepresentación, y ello a partir de lo que se denomina libertad de la configuración legislativa de cada congreso estatal. Es decir, cada congreso va diseñando cómo, o va determinando cómo va diseñando su propio sistema electoral. Insisto, quise señalar un poco la historia, porque es importante conocer la historia del sistema electoral para poder entenderlo. No le lo dice, el contexto hace la diferencia. ¿Cuál es el contexto mexicano? El contexto mexicano nos ha llevado a un sistema electoral combinado, segmentado, preponderantemente mayoritario. Si me ayudan con la siguiente lámina. En la siguiente lámina vamos a ver algunos ejemplos de cómo este criterio se ha venido aplicando, como ya lo señaló el magistrado Felipe Fuentes de manera muy atinada, desde legislaturas y legislaturas previas. En el año 2009, año 2012, año 2015, aquí hay un ejemplo, y se ha aplicado precisamente a partir de la lectura de la propia Constitución, ni más ni menos. Porque otro de los principios en materia electoral es el principio de certeza. Y ese nunca se nos puede olvidar. El principio de certeza precisamente tiene como finalidad de lograr que todos los contendientes en el proceso electoral conozcan las reglas antes de iniciar precisamente el proceso electoral. Y las reglas son conocidas no desde hace 3 años, no desde hace 6, no desde hace 9. Las reglas son conocidas o se han ido confeccionando desde el origen de la representación proporcional de 6 de diciembre de 1977, luego en el 86, luego, como lo dijimos, en el 96, cuando se logra establecer este límite de sobrerepresentación de 8 puntos porcentuales. Y luego empezamos, o ya lo citó de manera muy atinada, tanto el magistrado Felipe de la Mata como la maestra Alejandra Tello, en tanto el cómo fue que se corrió la fórmula. Por eso este libro a mí me resulta muy interesante, porque creo que en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe siempre prevalecer el carácter técnico. Es importante que los libros no se utilicen como un medio de propaganda política, sino que un libro que tiene carácter científico y un carácter técnico sea eso y le haga honor a su propio libro. Les invito a leer este libro. Si por ahí pudiéramos presentar el código QR en pantalla, y si no se puede en la retransmisión se pudiera presentar para quienes nos están siguiendo en la transmisión en vivo, para que lo conozcan, lo puedan descargar de internet, porque además es un libro gratuito, y a quienes se encuentran presentes en este espacio, les invito a hojearlo,
Si aún no lo tienen o quienes lo tengan en su mano, acudan a la página 20 y en la página 20 van a encontrar un cuadro que es el cuadro número 8. En el cuadro número 8 va señalando, bueno, incluso en cuadros previos, va señalando el paso a paso. Ahora sí tenemos el código QR en pantalla para que quienes nos estén siguiendo en la transmisión puedan capturar ese código QR, descargarlo y me acompañen acudiendo a la página número 20 del libro. Y van a observar, que es precisamente el capítulo primero, cómo paso a paso va desarrollando la fórmula de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, la cual explicó de manera magistral el magistrado Felipe Fuentes. Se toma una que es la votación total emitida, representa absolutamente todos los votos depositados en la urna. Siguiente paso, se obtiene la denominada votación válida emitida. Se obtiene al restar de la votación total emitida los votos nulos y los votos de los candidatos no registrados, y con esa votación válida emitida o esa votación se toma como parámetro para determinar qué partidos políticos superan el umbral mínimo de votación, que es lo mínimo que se requiere para acceder a diputaciones por representación proporcional, que es del 3%. Ojo, ese 3% también ha ido cambiando con el paso de los años. Antes había sido del 2% y esa votación válida emitida es la que se toma como referente. Para después llegar a, en el concepto de la Corte, se le ha llamado votación semidepurada. Llegamos al tercer concepto, que es la votación depurada, y esa votación depurada es la que se va a dividir entre 200 para obtener el cociente natural. Una vez que obtengo el cociente natural, divido la votación de cada partido político entre ese cociente natural y obtengo el número de diputaciones que le van a corresponder a cada partido político. Más adelante, cuadro 8, que es el que he estado hablando, se determina si algún partido político supera este límite de sobrerepresentación, que incluso en este caso en concreto sí hubo partidos políticos que superaron esa sobrerepresentación. Y atendiendo al mandato constitucional, se le disminuyeron esas diputaciones. Fueron 12 incluso esas diputaciones las que se disminuyeron. Entonces, creo que el mejor antídoto que puede existir para la desinformación es la información. El mejor antídoto contra la desinformación es precisamente explicar de manera didáctica, a través de una obra científica, el cómo va o cómo funciona nuestro sistema electoral. Porque solo en la medida en la que entendamos nuestro sistema electoral podemos efectivamente juzgar de manera adecuada. Yo les invito a leer este libro y a leer también otros libros que pudieran existir y que ustedes se hagan su propio juicio. No vengo aquí a convencerles de que tal o cual es un modelo o es el mejor modelo, sino simplemente yo les invito a que a partir de la información podamos precisamente emitir un juicio más científico, más técnico, más certero, porque precisamente esa es la responsabilidad que tenemos hoy quienes estamos, pero también quienes han estado al frente de las instituciones. Porque sí, lo que hagamos hoy, los que estamos en una institución, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aquel caso los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tenemos una gran responsabilidad, pero esa misma responsabilidad la tienen quienes fungieron en su momento como autoridades electorales. Y simplemente salir a desacreditar, a desinformar, creo que eso sí sería atentar contra la democracia. Es simplemente la presentación de un libro que probablemente pudiera ser insisto, muy técnico, pero que en el desarrollo de las páginas es un libro que se va haciendo muy digerible. Por eso yo les invito, insisto, a descargarlo, a conocerlo, a disfrutarlo. Disfruten la lectura de este libro, es importante que la disfruten, y agradecerles muchísimo a todas y a todos. Y naturalmente, gracias por venir a este Tribunal Constitucional. Es de puertas abiertas, es un tribunal constitucional abierto al debate, abierto también a la crítica,
pero siempre creo que es importante ese carácter científico y ese carácter técnico. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias al ministro Guerrero García. Y en este momento, el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García se entrega de un presente a quienes han integrado este presidium y han comentado la obra correspondiente. Es la presentación del libro Entre la Constitución y la campaña mediática. Y de esta forma llegamos al final de este acto, la presentación del libro, agradeciendo la intervención de quienes estuvieron en el panel y de quienes se han dado cita en este recinto y también a quienes han seguido las transmisiones. Por su atención, gracias. Hasta pronto.